En este capítulo abordaremos cómo las decisiones tomadas en los concilios ecuménicos tras Nicea consolidaron el dogma trinitario y cómo esta construcción teológica respondió tanto a necesidades políticas como a intereses eclesiásticos. Analizaremos el contexto histórico que favoreció la institucionalización de la doctrina de la Trinidad y exploraremos las consecuencias que tuvo sobre las distintas corrientes cristianas. También veremos la relación entre fe y autoridad. En el quinto capítulo, exploraremos las reacciones y la persistencia de las corrientes cristianas que se opusieron a la doctrina trinitaria oficial. Analizaremos sus principales exponentes, su evolución histórica y la forma en que sobrevivieron o fueron marginadas frente a la creciente hegemonía eclesiástica. Veremos cómo estas voces disidentes mantuvieron viva la visión de un Dios único y cómo influyeron en movimientos posteriores, incluyendo su conexión con el monoteísmo islámico. El Concilio de Constantinopla, 381, y la ampliación del credo. Aunque el Concilio de Nicea, 325, estableció las bases del dogma trinitario, la controversia continuó durante décadas. Fue en el Concilio de Constantinopla donde se amplió el credo niceno, incluyendo afirmaciones explícitas sobre la divinidad del Espíritu Santo, adorado y glorificado junto con el Padre y el Hijo. Este añadido fue clave para completar la fórmula trinitaria oficial. La diáspora arriana. Tras las decisiones de los concilios, muchos seguidores de Arrio se refugiaron en regiones fronterizas del imperio, desde las comunidades góticas en el norte hasta iglesias disidentes en África del Norte y Asia Menor. El arrianismo, aunque oficialmente condenado, encontró espacio en los pueblos germánicos, donde fue adoptado por visigodos, ostrogodos y vándalos. Este paso no fue meramente teológico, buscaba sofocar las voces disidentes, principalmente de los llamados neumatómacos, quienes negaban la divinidad plena del Espíritu Santo. Con esta declaración, la estructura jerárquica del dogma se reforzó, cerrando las puertas al debate sobre la relación entre Dios, Jesús y el Espíritu. Esta adaptación permitió que la teología unitaria sobreviviera por varios siglos en Europa, incluso cuando Roma intentaba erradicarla. Los reyes arrianos establecieron sus propias jerarquías eclesiásticas y mantuvieron su visión de Cristo como criatura subordinada a Dios, resistiendo los intentos de imposición doctrinal de la Iglesia Católica Romana. La institucionalización de la ortodoxia. Con la aprobación imperial, la doctrina trinitaria se convirtió en la medida de la ortodoxia. Aquellos que no aceptaban el credo ampliado eran considerados herejes y, en muchos casos, objeto de persecución. Se cerraron iglesias, se prohibieron textos y líderes disidentes fueron exiliados o depuestos. Otras voces disidentes, ebionitas, adopcionistas y paulicianos. Además de los arrianos, otros grupos mantuvieron posturas unicitarias. Los ebionitas, de fuerte raíz judía, continuaron afirmando que Jesús era un profeta humano, elegido y ungido por Dios, pero sin naturaleza divina. Los adopcionistas planteaban que Jesús fue adoptado como hijo de Dios en su bautismo, rechazando su preexistencia eterna. Esta alianza entre teología y poder político dio lugar a una iglesia cada vez más estructurada, donde la ortodoxia era definida desde los concilios y ratificada por el emperador. La fe dejó de ser una experiencia individual o comunitaria para transformarse en una lealtad institucional. Los paulicianos, surgidos en Armenia, criticaron tanto la jerarquía eclesiástica como la cristología oficial, promoviendo una fe más sencilla y alejada de las elaboraciones trinitarias. Aunque perseguidos, estos movimientos representaron núcleos de resistencia al proceso de helenización de la fe cristiana. Los beneficiarios del dogma. El establecimiento del dogma trinitario benefició principalmente a la jerarquía eclesiástica que se consolidaba alrededor de las sedes patriarcales: Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Estas sedes adquirieron autoridad sobre otras iglesias, estableciendo una cadena de mando espiritual y administrativa. El precio de la disidencia. La negativa de estos grupos a aceptar la Trinidad como dogma los convirtió en blancos de persecución sistemática.
Se prohibieron sus escritos, se quemaron sus textos, y sus líderes fueron martirizados o exiliados. La condena de sus doctrinas en sínodos y concilios posteriores consolidó su marginación. Al legitimar doctrinalmente su posición, los obispos de estas ciudades reforzaron su rol como intermediarios exclusivos entre Dios y los fieles, desplazando las interpretaciones locales y las corrientes que apelaban a una lectura directa de las Escrituras. No obstante, su resistencia dejó un legado, la demostración de que, durante siglos, la doctrina de la unicidad continuó siendo defendida por comunidades enteras, desafiando la narrativa de una aceptación universal de la Trinidad. El precio de la unidad. Si bien la doctrina trinitaria logró unificar al imperio bajo una fórmula común, este logro tuvo un costo: la exclusión y persecución de miles de creyentes sinceros que no compartían esa visión. Grupos como los arrianos, los ebionitas, los adopcionistas y otros cristianos unicitarios fueron marginados, etiquetados de herejes y, en muchos casos, perseguidos. Ecos en el Islam. Muchos estudiosos han señalado paralelismos entre las corrientes unicitarias del cristianismo primitivo y la cristología coránica. El Corán niega explícitamente la Trinidad en Sura 4, 171 y Sura 5, 73, y afirma que Jesús fue un mensajero de Dios, no una deidad. La diversidad teológica de los primeros siglos fue suplantada por una ortodoxia oficial que, más que reflejar la pluralidad de las comunidades cristianas originales, respondía a la necesidad imperial de control y homogeneidad. Este punto de contacto sugiere que el Islam no surgió en un vacío doctrinal, sino que heredó, al menos en parte, las críticas al trinitarismo ya presentes en corrientes cristianas marginadas. La consolidación del dogma trinitario implicó también un alejamiento progresivo de las raíces semíticas y del monoteísmo radical del judaísmo, del cual surgió el cristianismo. La incorporación de términos filosóficos griegos y conceptos ontológicos extraños a las escrituras hebreas transformó la fe en una doctrina más especulativa y abstracta. Jesús pasó de ser percibido como el Mesías y profeta enviado por Dios a ser conceptualizado como una persona divina dentro de una Trinidad coigual y coeterna. Este giro implicó reinterpretar los textos bíblicos a través de categorías filosóficas ajenas al contexto histórico y cultural en que fueron escritos. Aunque institucionalmente derrotadas, las corrientes unicitarias dejaron una huella que resurgiría en movimientos posteriores, desde la Reforma Radical hasta comunidades cristianas no trinitarias contemporáneas como los unitarios, los Testigos de Jehová y las Iglesias de Dios unitaria. La historia de estas resistencias es la historia de una lucha por preservar la simplicidad original de la fe en un solo Dios, frente a las complejidades filosóficas y las imposiciones del poder religioso. El cuarto capítulo nos muestra cómo la historia de la doctrina trinitaria no emergió simplemente de la exégesis bíblica, sino de una compleja interacción entre disputas teológicas, intereses políticos y necesidades institucionales. Al consolidarse como dogma, la Trinidad se convirtió en una herramienta tanto de unificación como de exclusión, redefiniendo la fe cristiana y su relación con el poder. Este proceso dejó una huella profunda en la historia del cristianismo, cuyos efectos persisten hasta hoy. Las corrientes unicitarias, pese a su marginación y persecución, mantuvieron viva una alternativa teológica que sigue interpelando a creyentes y estudiosos hasta hoy. Su legado nos invita a redescubrir las raíces semíticas y monoteístas del cristianismo y a reflexionar sobre las consecuencias del poder en la definición de la fe.